Más o menos hace como 32 años mi abuelo adquirió esta propiedad. Eh, esta finca normalmente, como todas las de por acá de la zona, han sido fincas industriales, pero el proceso orgánico se dio por medio de mi abuelo. Mi abuelo fue cambiando poco a poco esta cantidad de café para sembrar otro tipo de plantas. Pues se fue poco investigando más sobre la manera de hacer un cultivo orgánico y pues hasta el momento eso es lo que llevamos haciendo. Para mi concepto, hablando cultivos orgánicos, básicamente quiere decir que no utilizamos ningún tipo de químicos, que todo lo que usamos para la plantación es natural. Todo lo que observan aquí, la mayoría de esto es cáscara de café descompuesta. Lo que más utilizamos es cáscara de café porque tiene muy buenos nutrientes para nuestro suelo naturalmente. Obviamente tiene que tener una previa descomposición, más o menos entre 2-3 meses. Luego de 2-3 meses lo que hacemos es mezclarla con gallinaza, ¿sí? Que es aserrín y caca de gallina. Y luego le agregamos un pocotón de cáscara de huevo molida para hacer un fertilizante muy nutritivo para nuestro suelo. Esta es la manera natural de fertilizar el suelo. Lo otro que ayuda son los cultivos de maíz, de frijol, y de esa manera también estamos ayudando a fertilizar el suelo de manera natural. Yo creo que agáchala más. Ya va. Cuidado con la mata que la tienes allá abajo, ¿viste? El clima ha cambiado. Muchas personas no lo sienten, pero sí ha cambiado, ¿sí? En este caso, yo siento que el clima ha cambiado mucho. De hecho, en las plantas pequeñas que hemos sembrado, hemos visto algunos efectos dañinos en las plantas por causa del cambio climático. Cosas que no se veían antes se están empezando a ver. Y esto no sucede solamente con el café, sino con todo tipo de plantación. Por eso es importante aplicar, investigar cada vez más cómo podemos conseguir productos naturales para no estar contaminando el suelo, para no estar contaminando las aguas. Ya es hora de cambiar el chip. El planeta ya está hablando. No. Y esto que vemos, que es consecuencia del cambio climático, es que el planeta está hablando. Porque el planeta, aunque no lo sientan así, el planeta vive y él siente y luego nos devuelve parte del daño que nosotros le hacemos. No es que él quisiera hacerlo, es que le toca hacerlo para que sintamos o abramos los ojos y nos demos cuenta de que podemos solucionar las cosas todavía. Lo que quería que observaran eran las plantas de plátano dentro del cafetal, que el objetivo de la planta de plátano es darle un poco de agua en tiempo seco al cultivo de café, ¿sí? Porque la planta de plátano es una planta que almacena el agua. Entonces, en tiempo seco, ella se encarga de suministrar el agua para sí misma y para sus vecinas, las plantas de café que están a su alrededor. Ok, entonces vemos que solamente el centro de la mata de plátano es macizo y las capas exteriores todas son huecas que tienen muchas cajitas que cada una almacena agua, ¿ok? Por eso es una reserva natural de agua, por eso está dentro del cafetal, para que en tiempos secos ella provea de agua el sector donde están las plantaciones de café. Para esos efectos, obviamente, para que los cultivos no sufran, tiene que haber otro tipo de plantas que colaboran en ese aspecto, ya sea que si hay un exceso de lluvia va a haber exceso de humedad y frío. Entonces, esas plantas se utilizan como abrigo. En el caso del café, las plantas pequeñas las llamamos arbences. Son arbences nobles que protegen, arropan la planta cuando está pequeña, la protegen de estos fríos extremos y evitan que sufran de enfermedades
muy graves y fuertes para el café. Entonces se utilizan las mismas hierbas para proteger la plantación de cambios climáticos que están existiendo. Básicamente, la naturaleza tiene todo tipo de herramientas que podemos utilizar para beneficiar nuestras vueltas de manera natural. O sea, podemos utilizar plantas como repelentes, plantas como abono natural, como fertilizante. O sea, podemos utilizar de hecho alimentos para hacer fertilizantes naturales y muchas cosas. O sea, en el conjunto de cosas que hay en la naturaleza, tipo plantas o alimentos, podemos encontrar soluciones a todo tipo de cultivos. Solamente es una cuestión de ir estudiando poco a poco para qué me puede servir esto, para qué me puede servir aquello, y vamos a encontrarle soluciones poco a poco a las dificultades que nos van presentando en las huertas. El, el- el ser humano tiene diversidad de pensamientos y puede decidir muy bien lo que quiere hacer en su vida. Hay mucho consumismo a nivel mundial y la producción que hace que haya tanto consumismo está contaminando el planeta. El ser humano contribuye a lo que está sucediendo en el planeta ahora, pero el ser humano también puede cambiar echarle retroceso a ese problema o esas consecuencias climáticas que está viviendo el planeta en este momento. La manera es pensar, cambiar el chip, mirar qué consumo, eh, 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 consumir cosas naturales, estudiar mucho, ¿sí? Y sobre todo, si pueden enfocarse en lo que tenga que ver con el planeta, mucho mejor. Al final es beneficioso para el ser humano. Entonces, si el ser humano se enfoca en hacer productos naturales, pues esto a la larga va a beneficiar no solamente a uno como persona, sino a las personas que consuman. Y si lo pudiésemos volver una epidemia, que todo el mundo hiciera esto, pues sería genial para todo el mundo. No habría deforestación, no habría el cambio climático disminuiría, o sea, los gases tipo invernadero disminuirían. Hello, can you see me from the earth? Can you hear me? It's the birth of a new time, a new world. Well, life is not just a word.